Señor te bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Job, capítulo 19, versículos 25 y 20 al 27. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, es mi carne, en mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Amén. Una hermosa palabra. Todos conocemos, ¿verdad?, la historia de Job, ¿sí? Y si no, muchas veces se escucha decir, ¿no?, estoy pasando las de Job. Y no es que vamos a volver a pasar algo similar, pero sí cuando viene una cosa tras otra, ¿no? Es lo que la gente a lo mejor se refiere. Yo sé que mi Cristo vive, con todo, cuando todo se vuelve en contra, ¿sí? Es el subtítulo de esta reflexión que quería compartir con ustedes acerca de este pasaje, de estos 3 versículos a los cuales hace mención Job en medio de la situación, de la aflicción que estaba pasando. Solo Dios y Job sabían cómo era la situación, dramática, dolorosa, cuán oscuro y angustiante era el momento que le tocaba vivir a Job. Y fue que en medio de esa terrible y oscura noche que él estaba viviendo, que de lo profundo de su corazón saldrían estas palabras que marcarían un antes y un después en su dramática historia. Yo sé que mi Redentor vive. Job era una persona, él era emprendedor, próspero, exitoso, pero había sufrido en un corto lapso de tiempo una terrible caída, fue víctima de un humillante ultraje de todos sus bienes, fue golpeado por 2 grandes catástrofes naturales, una erupción volcánica que quemó todo su ganado, un huracán que destruyó y arrasó con todas las posesiones, muriendo sus empleados, hijos, y todo esto ocurrió en un día. Qué terrible y dolorosa tragedia la que estaba viviendo en ese entonces, ¿no? Similar quizás al que muchos, quizás en algún momento pudieron haber llegado a sufrir ante un incendio, ante un huracán, terremoto o inundación, y uno lo ve en la televisión, lo puede ver por los noticieros. Job también sería atacado por una terrible también sarna maligna que afectaría de la cabeza hasta los pies, afligiendo todo su cuerpo y humillándolo hasta frente de sus amigos, quienes en vez de consolarlo, lo juzgaron y lo culparon por su lamentable situación. Su propia esposa, lejos de ser un apoyo en medio de su dolor, que también era el suyo, porque estaba sufriendo todas las pérdidas, tanto como él, le instigaría a maldecir a Dios para luego dejarse morir. Porque ¿quién puede encontrar consuelo en medio de tanto dolor? ¿No? ¿Quién puede? ¿Quién puede encontrar una respuesta racional frente a semejante tragedia y una tras otra? ¿Cómo se podría entender el amor, la bondad, la justicia de Dios ante tanta adversidad
comunidad. Y a veces esto es lo que mucha gente del mundo se pregunta, gente que no conoce a Dios. Me refiero, cuando digo mundo, me refiero a esto, gente que no conoce a Dios. Nosotros también estamos en este mundo, no estamos en el centro, pero no pertenecemos a este mundo. Gracias a Dios, porque nosotros tenemos una ciudadanía en los cielos, porque ya aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, somos hijos de Dios. Pero esta creación que todavía no le ha aceptado al Señor Jesús y anda por ahí y ve tanta injusticia y tanto dolor, y también se pregunta, ¿no? Si habría un Dios, ¿qué pasaría? Estas cosas no estarían pasando. Pero bueno, hay muchas cosas que no se abren en su mente, ¿no? Cuando llega a conocer al Señor, el Señor abre nuestra mente y nos enseña la verdad, que es Él, y la verdad de todas las cosas. Un hombre y un buen testimonio. Dios había dado testimonio de Job. No hay otro hombre como mi siervo Job, perfecto, recto, temeroso, era apartado del mal. ¡Wow! Con todas estas cosas, todo lo que tuvo que padecer y lo que tuvo que sufrir. ¿Cuántas veces quizás pensamos que nuestra moralidad nos hace inmunes frente al dolor o a alguna adversidad? Y decimos, bueno, ya somos hijos de Dios, ¿qué me puede pasar? No me va a tocar, no me va a pasar. Y sin embargo, como muchas veces se predica, y la misma palabra de Dios nos enseña, el mismo Jesús nos dijo, que en el mundo tendremos aflicciones, ¿sí? Pero que tenemos que estar aferrados a Él, porque si Él había vencido, nosotros también vamos a vencer en su nombre. Y podemos llegar a preguntar cómo Dios puede permitir, ¿no?, tanto dolor, tanta cosa. Esto es lo que la gente, muchos se pregunta. Pero quienes conocemos la historia sabemos que el desenlace tuvo Job, ¿no? Fue un desenlace maravilloso. Quitó Dios la aflicción de Job, aumentó el doble todas sus posesiones, su mujer fue mejor que el primero, Dios lo consoló con nuevos 10 hijos para vivir 140 años más, donde vivió y disfrutó de sus hijos hasta la cuarta generación y murió, dice, lleno de días. Y es maravilloso un final así, ¿no? ¿Quién no quisiera vivir un desenlace así? Pero no siempre estamos dispuestos a vivir. ¿Sabe qué? Hay algo que debemos aprender a vivir y a pasar. El proceso que nos va a llevar a ese desenlace. ¿Qué podemos aprender de la historia de Job? Una gran lección para la humanidad, para nosotros, para todos. Dios nos deja el testimonio de Job para que los hombres de todas, hombres y mujeres de todas las edades, podamos entender la realidad espiritual que acontece detrás de muchas de nuestras experiencias dolorosas que tenemos que pasar en nuestra vida. Primero, el diablo, que muchas veces hoy no se lo quiere nombrar, y lamentablemente no es que uno tenga ganas de nombrarlo y que le guste nombrarlo, pero la Biblia lo dice, y no lo nombra una vez, lo nombra varias veces. Así que si la Biblia lo dice, yo también lo voy a nombrar, pero no para exaltarlo, sino para exponer que realmente es el enemigo de Dios. Y es el enemigo nuestro también, porque no me quiero adelantar a lo que viene, pero se lo voy a decir. El diablo es una realidad vigente, escuchen bien, espiritual, no visible a nuestros ojos, pero que actúa mal, ¿no? Cuyo propósito es destruir, matar, robar. Todo lo que Dios diseñó, ¿para quién? Para el ser humano, para los hombres, para nosotros. Segundo, Satanás es el acusador de los hombres, ahí quería llegar. Es el acusador de los hombres delante del trono de Dios. Lo que hizo con Job. Ah, sí, pero si le quitas esto, y si tocas esto, y si, yo no sé si te va a seguir sirviendo de la misma manera que como lo sigue haciendo hasta ahora. Eso es lo que hizo, y lo sigue haciendo. Lo hizo con Job y lo sigue haciendo con nosotros constantemente, acusándonos allí delante de Él. Con el propósito, lo hace de ejercer su derecho adquirido de dominio, potestad. ¿Sabe por qué? Por la desobediencia de nuestros primeros
primeros padres en el huerto. Ahí es donde comenzó todo. Para destruir y robar la fe, la confianza y el amor de Dios sobre la vida de los hombres. Y esto es lo que se va desatando en estos últimos tiempos. Porque la Biblia dice que el amor de muchos se va a ir enfriando. ¿Y esto qué quiere decir? Muchas veces se lo repite y se lo repite. ¿Y qué quiere decir que el amor de muchos se va a enfriar? Que vamos a ir, porque quizás hay personas que van a ir poniendo más sus deseos en lo que este mundo les ofrece, deleitándose, quizás en esta tarde, hoy aprovechando de venir a recibir la bendición del Señor, tomando algo fresco y no estar acá todo pegajoso, pero estamos acá, estamos en la casa, estamos donde estamos, si tenemos que estar trabajando, estamos de la misma manera, porque estamos en verano, como lo digo siempre, ya hace calor, pero cada vez vamos descuidando y dejando las cosas de Dios de lado, y el amor hacia las primeras obras y hacia las primeras cosas se va enfriando, y vamos teniendo menos interés de orar, de leer la Biblia, de asistir a la iglesia, de todo. Entonces me quedo más cómodo donde estoy. Esto es lo que hace este enemigo de Dios, y enemigo nuestro por supuesto también, el acusador. Ningún hombre en sí mismo puede quitarse su potestad, porque es una potestad adquirida y es el principal enemigo de Dios y su propósito eterno, a quien Jesús llamó el príncipe de ¿qué? De este mundo, que se mueve hasta que el Señor venga y actúe con su poder. No le queda mucho tiempo. Tercero, como potestad espiritual sobre el hombre, usa al mismo hombre para ejercer dominio sobre los demás, esclavizándolos, humillándolos entre sí y para autodestruirlos. Esto es lo que está haciendo ahora el enemigo. Y sabe que le queda poco tiempo, que el Señor viene pronto, y es lo que se está viendo hoy en este tiempo. Cuarto, Dios sobre todas las cosas es soberano y siempre tiene el control de todas las cosas. Una fe que trasciende, y una fe que no debemos de perderla, y una fe que la debemos hacer crecer con el paso del tiempo, porque Jesús dejó tantos ejemplos de Él mismo, y en la Biblia podemos leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis tantos ejemplos de hombres y mujeres que tuvieron fe, pero hoy estamos hablando de este hombre de Dios, Job. Job era un hombre piadoso y de la fe, a través de quien Dios nos revela la obra del maligno y el fruto de la piedad, para manifestar su maravilloso plan redentor para la humanidad. Job, en su fe y piedad, es una figura del Hijo de Dios, para pararse firme frente al ataque injustificado del maligno sobre su vida y su familia. ¿Sabe para qué? También para someterse al amor del Padre y confiar en su promesa redentora, y que por ser hombre y sujeto a la naturaleza del pecado no puede redimirse por sí mismo, necesitando entonces la intervención y salvación de Dios. Job se paró enfrente de la adversidad diciendo: yo sé que mi Cristo vive. Sin duda, era el Espíritu Santo de Dios obrando dentro de él, y revelándole esto. La fe y la oración abren los cielos en favor de los que claman a Él. Dios los abrió sobre su vida, y Job pudo ver la resurrección del Hijo de Dios en favor de su propia humanidad caída. Job, en su debilidad, se abrazó a esa palabra de revelación. Me hace acordar a Pedro, cuando el Señor le pregunta: ¿y tú quién dices? ¿No? Y Pedro le dice: él era el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice que no se lo había revelado hombre alguno, sino que el Espíritu Santo. Y acá también hay una revelación de parte del Espíritu Santo ya obrando, porque recuerden que los tres estuvieron actuando desde el comienzo hasta el final. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actuaban en el Antiguo Testamento también.
Entonces Job en su debilidad se abrazó a esa palabra de la revelación y dijo, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé, dijo, porque sabía quién era Dios. Y ahí está el kit de la cuestión. Saber y conocerlo a Dios. Y él sabía que era una realidad viva, presente en el proceso de su vida. Y ahora lo era presente en medio de lo que él tenía que pasar, en medio de esa adversidad. Y es la obra del Espíritu Santo que obra en medio de las debilidades humanas, tuyas, mías, de un alma quebrantada en la esperanza de ti, de palabras humanas que se caen o se van con el viento, o se vuelan y se olvidan. No, promesas que están escritas en la palabra de Dios. Y Job decidió aferrarse a esta palabra, a la promesa del Señor. Y eso es lo que nos hace a nosotros mantenernos firmes en medio de cualquier situación que tengamos que vivir. La palabra redentor en hebreo es goel, pariente o pariente cercano. Dios había establecido por ley a Israel que cuando una persona hubiese perdido su libertad, sus bienes, herencias, y hubiese caído en desgracia y desamparo, un pariente cercano tenía la facultad de redimirle, restaurarle, rescatarle de esa miserable situación. Y está escrito en Levítico 25:25, no lo vamos a leer ahora, pero bueno, este ejemplo está ahí. Fue en este entendimiento que Abraham, como el pariente cercano, salió a socorrer a quién? A Lot, a su sobrino, quien había sido llevado cautivo como esclavo y había sido despojado de sus bienes por haber ido a Sodoma a vivir. Usted y yo hemos sido hechos cercanos a Dios, ¿sabe por qué? Por su Hijo Jesucristo, quien como el unigénito se hizo primogénito para rescatar a sus hermanos en la cruz. Jesús, quien es nuestro pariente cercano. Job sabía que Dios era su Padre, su pariente cercano, que podía rescatarlo, Dios su Redentor. No sé lo que quizás usted esté viviendo, o lo que le tocó vivir, o lo que está pasando ahora, comenzando este año, en este tiempo. Dios nuestro Padre se hizo cercano a todos los hombres por medio de su Hijo, quien pagó el precio por nuestra redención. Job vio el amor grande de Dios en la resurrección de su Hijo cuando dijo, Él se levantará del polvo. Y gloria a Dios, porque al tercer día el Señor se levantó. Por eso estamos sirviendo a un Cristo vivo y a un Cristo de poder. Y en medio de su aflicción, Job pudo ver a Jesús, quien no se avergüenza, Jesús, de llamarnos hermanos, para que en su muerte y resurrección levantarnos del polvo de nuestra condenación. Aunque sea deshecha mi carne, decía, ¿no? Para visualizar la eternidad y nuestra bendición espiritual necesitamos experimentar en vida aquellas pequeñas y cotidianas pruebas que quizás tenemos que pasar, ¿no? Pruebas de nuestra fe, su poder glorioso y redentor, el poder de su resurrección. Y quería compartir ya finalizando, Primera de Pedro 1, versículos 6 y 7. Y dice así, es hermoso todo del 1 hasta el 12, pero el 6 y 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe,
mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, aunque sea deshecha mi carne. Con mis ojos, dice, veré al Señor, lo iba a ver. Tenía esa esperanza viva, Job, ¿no? Porque Cristo vive, hay esperanza en medio del dolor, en medio de la aflicción. Y la esperanza que muchas veces podamos llegar a tener no es una esperanza vacía, sin nada, corta, sino que es una esperanza en la palabra y en las promesas de Dios y que se cumplen, a la larga se cumplen. Yo no sé, quizás hay una enfermedad, quizás algo diagnóstico el médico, quizás hay falta de trabajo, hay situaciones que pueden ser familiares, hay situaciones económicas o tantas cosas, o simplemente aflicción por mirar cómo está este mundo y hacia dónde va. Pero qué bueno que nosotros podamos entender como lo hizo Job, que Job había conocido a Dios, y para conocer a Dios yo no tengo que llenarme de nada de lo que escucho de por ahí, porque muchas veces lo que hacen en este tiempo algunas personas es utilizan, yo sé que las redes sociales está bueno, pero van tomando y escuchando un mensaje de uno, un mensaje del otro, y se llenan tanto la cabeza que muchas veces no llegan a entender, o quizás van tomando cosas de uno y del otro, y hasta eso mismo puede ser algo que les provoque caer en el error o quizás desanimarse. Entonces, la mejor fuente que nosotros podemos utilizar para poder conocer a Dios y aprender más es la palabra de Dios. Y el que nos va a revelar todas las cosas es el Espíritu Santo de Dios, porque Él mismo dijo, Señor Jesús, que Él nos iba a enseñar cosas mayores, que Él nos iba a enseñar el Espíritu Santo. Entonces, cuando abrimos nuestra Biblia para leerla, oramos y pedimos la guía a Dios y que el Señor nos revele su palabra. Y acá tenemos toda la respuesta. Y el Señor se va a manifestar, así como lo hizo Job. No será en el tiempo que quizás uno lo espera, uno quisiera que las cosas sean ya, pero Él tiene sus tiempos, Él tiene sus momentos. Lo que nosotros no podemos perder es esa fe, es esa esperanza viva en la palabra de Dios y saber realmente en quién hemos creído, realmente quién es Dios para nosotros, qué es lo que significa. Entonces, cuando nosotros aprendemos a conocerlo a Él, nos enamoramos tanto que cuando tengamos que pasar una situación, vamos a sentirnos sostenidos por la palabra de Dios, por sus promesas, y así como lo hizo Job y como lo hicieron tantos, vamos a hallar la respuesta a nuestra solución. Como lo hizo Pedro, que hace poco se predicaba, ¿no? Que yendo por las aguas, caminando, vio la tormenta y ahí donde comenzó a hundirse y le pidió ayuda al Señor, y ahí estuvo el Señor presto para poder ayudarlo. Que el Señor nos ayude a poner nuestros ojos, nuestra mirada solamente en el Señor, y que cuando venga cualquier situación que tenga que venir a nuestra vida, podamos clamar con fe a Él y tener la certeza de que el Señor nos va a escuchar. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias, Señor. Gracias.